acompañes a Segunda de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer un poco. Vamos a leer unos versos ahí, son como 18 versos, pero les voy a ir explicando cada cierto tiempo, porque vamos a narrar un poco la historia del rey Ezequías para que tú veas lo importante que es este año. Segunda de Reyes, capítulo 18. Dice entonces: y aconteció que en el año tercero de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abí, hija de Zacarías. Mira el verso 3. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David había hecho. Aquí empieza a narrar todo lo que él hizo. Quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la acera. También hizo pedazos la serpiente de bronce de Moisés, que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamaban Nebustán. Confió en el Señor Dios de Israel, y después de él no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él, porque se apegó al Señor, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. Y el Señor estaba con él, a donde quiera que iba, prosperaba. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. El rey de Asiria es figura de Satanás. Derrotó a los filisteos hasta Gaza y su territorio, desde las torres de Atalaya hasta las ciudades fortificadas. Vamos a detener ahí la lectura. La lectura llega hasta el verso 20, pero vamos a detenerla ahí. Entonces mira qué fue lo que dijo Dios de Ezequías. No había ni hubo un rey como él en Jerusalén, en Judá. No hubo un rey como él en Judá. ¿Por qué? Porque hizo todo lo que le agradaba a Dios. ¿En qué momento? Cuando empezó su reinado. Eso significa para nosotros que cuando empezamos nuestro reinado, es decir, cuando empezamos en el primer amor con el Señor, ¿no te suena a ti como que Ezequías ahí estaba pues contento, le había agradado, estaba con la responsabilidad de lo que significaba su reinado y empezó a hacer todas las cosas? Y entonces el Señor se agradó de Ezequías. Entonces, ¿qué hizo Ezequías para agradar al Señor? Mira, yo hice un resumen de 10 cosas que él hizo. Fue recto ante los ojos de Dios. ¿Qué significa ser recto ante los ojos de Dios? Yo apunté aquí, pues no le importaba lo que pensaban los hombres, sino lo que pensaba Dios. Muchas veces a nosotros, con tal de no desagradar ahí a alguien, a veces podemos desagradar a Dios. Pero cuando estábamos en el primer amor, o cuando estábamos en aquellos momentos de compromiso con Dios, no nos importaba. ¿Y qué importaba lo que pensaban? Fíjense que yo me metía en problemas familiares con mis papás, pero con mi abuela sobre todo, cuando yo empezaba, y no importaba. Pero después, cuando eso se va enfriando, como que ya la opinión de muchos sí empieza a importar. Pero en el rey Ezequías eso no importó al principio. Segunda tarea que él hizo: siguió la instrucción de su padre David. Su padre David era salmista, era el dulce cantor de Israel. ¿Qué instrucción pudo haber tenido Ezequías de David? Imagínate, le haber enseñado a adorar, solo eso. Más la instrucción de la palabra, más la instrucción de todo lo que David le pudo haber instruido. Dice número 3: derribó los altares a falsos dioses y cultos, destruyó la religiosidad y destruyó el matriarcado, porque ahí habla que botó todos los altares a la diosa Acera. Acera era una diosa en ese tiempo que ya estaba instaurada en Judá, y él vino a quitar todo eso. Entonces yo puse ahí que pudiera significar falsos dioses, falsos cultos, la religiosidad, incluso el matriarcado que puede meterse a nuestras casas y a la iglesia. Entonces Ezequías en ese primer momento de su reinado estaba comprometido
comprometido con Dios. Destruyó la idolatría porque dice que destruyó la serpiente de bronce que en ese momento la había levantado Moisés en el desierto. Tú te recuerdas, para que se sanara el pueblo, pero en ese momento ya se había convertido en un ídolo para el pueblo, y Ezequías la quitó. Después tuvo confianza en Dios en todo lo que hacía. Se apegó al Señor y no se apartó de Él. Guardó los mandamientos del Señor, fue obediente. ¿Cuáles son los mandamientos que nosotros tendríamos que cumplir hoy? Yo veo que hay dos tipos de mandamientos. Los que manda la palabra, definitivamente, y ahí están. No me refiero específicamente a los 10 mandamientos, sino lo que la palabra nos manda hacer. Pero otro tipo de mandamientos son los que el Señor te pone a hacer a ti. Yo tengo un mandamiento diferente al tuyo, que en la intimidad el Señor nos da a cada quien. Hoy dijo el Señor: 4 trompetas he levantado, y hay sobre la cabeza del que no hable lo que el Señor, ¿cómo es? Sobre la cabeza caerá la palabra que no hables el Señor. Eso es un mandato que Dios te está dando a ti y a aquel que ha sido considerado como una de las trompetas. ¿Qué más mandatos te ha dado el Señor a ti hacer? Entonces son dos tipos de mandamientos. Dice: guardó los mandamientos del Señor, fue obediente. ¿Qué te ha puesto a hacer el Señor? Ay, hermano, yo todo lo he hecho con amor y gloria a Dios. Yo te creo, pero en lo más profundo de tu corazón tú sabes cuáles son las cosas que Dios nos ha puesto a hacer a cada quien. Dice: el Señor estaba con él y a donde iba prosperaba. Es decir, Ezequías ya tenía un alma próspera. ¿Por qué? Porque ya iba prosperando a donde él iba. O sea, el año de la prosperidad a Ezequías le sirvió, prosperó su alma y él iba prosperando a donde iba. ¿No te recuerdas tú cuando empezábamos a prosperar en aquel tiempo? Se rebeló contra el enemigo y no le sirvió. El rey de Asiria es figura del enemigo. Muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, le servimos, renunciamos a eso, pero hay gente en el mundo que le sirve. Lo que pasa es que él no se manifiesta tal cual es, sino se viste de ángel de luz, pero a través del engaño y la manipulación hay mucha gente que le para sirviendo a Satanás. Pues Ezequías, él se rebeló y no le sirvió, y finalmente derrotó a sus enemigos. ¿Cuáles son los enemigos que se han levantado en contra de tu vida? Esos Ezequías los derrotó. El problema es que eso fue en el primer amor. Y el reinado de Ezequías siguió avanzando, hermano. Así que aquel que esté en su primer amor, manténgase agarrado del Señor con esas 10 cosas. Derribe los altares en su vida, derribe la religiosidad en su vida, sea obediente a lo que Dios le manda hacer, manténgase pegado al Señor, guarde lo que el Señor le diga, combata con sus enemigos, quédese en el primer amor. Porque el reinado de Ezequías siguió avanzando. Vamos al verso 9 del mismo capítulo. Y aconteció que en el año 4 del rey Ezequías, voy a hacer un paréntesis ahí. ¿Te acuerdas que en el principio solo dijo que había empezado a reinar y todo el tiempo que reinó? Pero aquí dice en el 4º año. Había pasado ya un tiempo. Quiere decir que todo esto que acabamos de leer, él lo hizo al principio. Cuando él llegó de rey, se comprometió con Dios y empezó a hacer una revolución ahí para agradarle a Dios. Pero pareciera que el 4º año ya había cambiado la actitud de Ezequías. Dice, 4º año. Yo fui a investigar qué significa el número 4. En un diccionario bíblico, el número 4 simboliza el cosmos, el mundo, ya que son 4 los puntos cardinales. En la palabra se habla de 4 tipos de tierra, 4 evangelios escritos para nosotros. Entonces, el número 4 en diccionarios bíblicos muchas veces significa tierra. Y en el Strong Concordance es la palabra H7250 y significa acostarse. Así que aquí hay 2 significados. Después de que Ezequías había pasado un tiempo ya de compromiso con Dios, de demostrar todo lo que él le demostró, y después que Dios le dijera que no había ni hubo nadie como él en Judá,
no hablamos de Israel, de Judá. Entonces Ezequías aparentemente se acomodó, se acostó, o empezó a poner su mirada en las cosas del mundo. Mira qué interesante y qué complicado y qué importante es no perder nuestro primer amor con Dios. ¿Por qué? Porque en el año cuarto del rey Ezequías, que era el séptimo de Oseas, hijo de la rey de Israel, Salmanasar, se levantó Salmanasar, rey de Asiria. Figura Asiria, ¿de qué habíamos dicho que era? Era figura del enemigo. El rey de Asiria era figura del enemigo. Entonces este Salmanasar, rey de Asiria, tiene un significado que yo te voy a explicar. Y subió contra Samaria y la sitió, y al cabo de 3 años la tomaron. En el 6º año de Ezequías, habían pasado 2 después del cuarto, que era el 9º de Oseas, del rey de Israel, Samaria fue tomada. Y el rey de Asiria llevó a Israel al destierro en Asiria, y los puso en Alá y en el Abor, y los puso en Alá y en el Abor, río de Mosán, y en las ciudades de los medos, porque no obedecieron la voz del Señor su Dios, sino que quebrantaron su pacto, es decir, todo lo que Moisés, siervo del Señor, había ordenado. No escucharon ni cumplieron. Entonces veamos acá que aquí hay una primera etapa del reinado de Ezequías que impacta en su pueblo. El acomodamiento del rey provocó desobediencia en el pueblo. Pero veamos qué significa Salmanasar. Cuando nosotros nos acomodamos, cuando nosotros empezamos a enfocar nuestra mirada en las cosas de la tierra, vamos a acomodarnos, vamos a perder el primer amor, y entonces tenemos el peligro de que este Salmanasar se levante. Este es el primero de 2 que atacaron a Ezequías en ese tiempo. Este tenía un propósito. Fíjate que Salmanasar significa en el Strong Concordance atado, encadenado. Así que cuando nosotros nos acomodamos o empezamos a tener mucha vista hacia las cosas del mundo y perdemos ese primer amor, se va a levantar un enemigo que se llama atar o encadenar. Y dice aquí la palabra que sitió la ciudad y que después tomaron prisioneros. Entonces ese que se levanta lo que está buscando es atarnos, encadenarnos. Y hoy, ¿cuántos de nosotros podemos decir que somos totalmente libres de nuestras cosas? ¿No será que después de que se pierde el primer amor, se empiezan a dejar de hacer las cosas que agradan al Señor, y corremos el riesgo de que empiecen suavemente a atar nuestra vida? Porque aquí la palabra dice subió a Samaria y la sitió. En el 4º año del rey Ezequías sitiaron la ciudad. Tal vez ni cuenta se dieron y la ciudad estaba sitiada. Pero dice después, y al cabo de 3 años la tomaron. O sea que es un proceso. Cuando nosotros nos enfriamos en el Señor, cuando empezamos a ver solo las cosas de la tierra, o cuando entramos a un periodo de acomodamiento, entonces nos empiezan a sitiar e inicia un proceso de destrucción. Ahí vas a ver a dónde vamos a llegar. Y ese proceso de destrucción inicia con un sitio, nos rodea, pasa un proceso hasta que nos toman y agarra cautiva alguna parte de nuestra alma. Y después ahí estamos. ¿Por qué no nos levantamos? ¿Por qué no prosperamos? ¿Por qué no logramos aquello? ¿Por qué no logramos esto? ¿Por qué no logramos libertad? ¿Por qué no logramos restauración? ¿Por qué no logramos compromiso otra vez con las cosas de Dios? Entonces Salmanasar lo que va a buscar es rodearnos, atarnos y encadenarnos para posteriormente tomarnos como prisioneros.
Fíjate que aquí estamos hablando de Ezequías, y Ezequías es figura tuya y mía, pero también quien pagó las consecuencias fue el pueblo, aquel pueblo que era gobernado por el rey Ezequías. Así que si tú te acomodas cabeza de casa, si tú te dejas sitiar cabeza de casa, van a tomar prisioneros a tu pueblo, a los tuyos. Y dice que estos los agarraron y los llevaron al desierto por desobedientes también. ¿Por qué? Obviamente cuando estamos acomodados, cuando estamos ya poco comprometidos con Dios, hasta se pierde la autoridad. ¿Por qué dice que el pueblo era desobediente si tenían un rey que agradaba a Dios? Porque no le hacían caso al rey. Sí, pero el rey ya estaba acomodado ahí vas a ver. Entonces vamos todos claros con el proceso que llevó Ezequías. Primer amor, compromiso con Dios, ordenó todo lo que tenía que ordenar, pero después empezó a poner su mirada en las cosas de la tierra y se empezó a acostar, es figura de acomodarse, y dejó que lo sitiara. Y 3 años después tomaron la ciudad. Sigamos leyendo. Mira qué lindo es el Señor y qué impresionante. Subtítulo: el año 14. ¿En qué año estamos? 2014. Segunda de Reyes 18:13. Seguimos en la misma. Y en el año 14 del rey Ezequías, aquí viene el año, porque hoy es tan importante lo que tenemos que definir en nuestra vida. En el año 14 del rey Ezequías subió Senaquerib, rey de Asiria. Otro. Ya no era, ¿cómo era que se llamaba el otro? Ya no era Salmanasar, sino que ahora, ya atado, tomado como prisionero, sube Senaquerib, rey de Asiria. Segundo rey que llega, solo que este ya lo encontró más fácil, porque ya encontró a Zacarías atado y al pueblo prisionero. A Ezequías, pero Zacarías. A Ezequías. Ahora, ¿quieres saber qué significa Senaquerib? O te lo digo después. Para que entiendas el contexto, Senaquerib en la Strong Concordance significa zarza de destrucción. Zarza de destrucción. Entonces, primero nos van a atar, nos van a tomar prisioneros y después nos van a querer destruir. Mira pues, pero sigamos porque ganan los buenos, hermano, en el nombre de Jesús. Pero quiero explicarte qué es lo que pasa. En el año 14 del rey Ezequías subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Terminó de tomar el resto de ciudades de Judá. Entonces Senaquerib, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria en Laquis: he hecho lo malo. Retírate de mí. Lo que me impongas aceptaré. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Y Ezequías le dio toda la plata que se hallaba en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey. En aquel tiempo Ezequías quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los postes de las puertas que él mismo, Ezequías, rey de Judá, había revestido de oro, y le entregó al rey de Asiria. ¿Ya te diste cuenta qué es lo que significa? Entonces, veamos un verso muy importante, el verso 14. Ya Ezequías, digamos, un tanto desesperado, pudo decirle, a través de un mensajero le mandó a decir al rey de Asiria, a este Senaquerib, le fue a decir: he aquí, he hecho lo malo. ¿Quieren saber qué dice otras versiones? En la Biblia al día dice: he actuado mal. En la Biblia latinoamericana dice: me he portado mal. En la Biblia Dios para Todos dice: he cometido un error. Y en la Reina Valera dice: he pecado. Entonces podríamos ponerle ese verso. Dice entonces Ezequías, rey de Judá, mandó este mensaje al rey de Asir, que estaba en Laquis: me he portado mal, aléjate de mí. ¿Qué significa eso? Negoció con el enemigo. En esa condición que tenía Ezequías, no le quedaba más que negociar con el enemigo, con tal de que se alejara. ¿Pero qué le costó?
toda la riqueza que tenía, incluso la riqueza de la casa del rey. ¿No te suena como que la iglesia de Cristo vendida a Satanás con tal de que se vaya? Es decir, ¿no te suena como que viene a arrebatar toda la prosperidad que un día tuviste? ¿Por qué? Porque él reconoció: he hecho lo malo, me he portado mal, he cometido el error, he pecado. Y no era el que decía que no había habido nadie como él en toda Judá y que había agradado a Dios y había destruido los dioses y había caminado junto con Dios y había guardado sus mandamientos. Ahora él está reconociendo al enemigo y le está diciendo: porque me he portado mal, por favor aléjate, pero llévate lo que quieras. ¿Y qué hizo el otro? Le quitó todas sus riquezas. Si tú hoy y tú y hoy nos estamos presentando delante de Dios con esa situación en la que decimos: pero ¿por qué? ¿Será que nunca todo se me cae? Todo se me va. ¿Dónde está toda la prosperidad que tuvimos que haber alcanzado hasta hoy? Porque habemos muchos que tenemos años de ser cristianos. Entonces, ¿no será que el acomodamiento y el haber puesto los ojos en las cosas de la tierra y haber perdido el compromiso de Dios, eso permitió que dos enemigos, uno que significa atadura y el otro que significa destrucción, han alcanzado nuestra vida? Ahora, esto es importante porque esta destrucción se va a manifestar en el año 14 del reinado. Entonces, hoy entendamos por qué tenemos una oportunidad, por qué se llama el reinicio. Porque si tú y yo no nos ponemos a cuentas por eso malo que hemos hecho, por ese he actuado mal, por ese me he portado mal, por ese me he cometido un error, por ese he pecado, si no nos ponemos a cuentas, entonces vamos a tener que entregar las riquezas en el año 14. Hermano, pero usted dijo que era de bendición y usted vio las profecías. Sí, estoy de acuerdo con eso. Ahorita vamos a continuar y vas a ver lo que va a pasar. Pero en el año 14 significa algo. Te van a sitiar y te van a querer quitar la prosperidad que hasta hoy puedas tener. Pero el año pasado fue para eso. Pues por eso, si nos mantenemos en esa condición de Ezequías, he actuado mal, me he portado mal, he cometido un error, yo he pecado, entonces Senaquerib, la destrucción este año va a llegar a muchas casas y a muchas familias y a muchos lugares. Por eso es que el mundo lo está anunciando así. Y para nosotros, ya el apóstol lo declaró, vamos a vencer a los gigantes. Te dijo la palabra: voy a derramarte de mi aroma, voy a abrir las puertas. El Señor está diciendo: yo tengo cosas para ti, pero tenemos algo que hacer. Sigamos. Yo le puse al subtítulo: el reinicio de Ezequías. Se encontró sitiado, atado y con la posibilidad de que le arrebataran todas sus riquezas. Hermano, yo ni visto tengo, que van a arrebatar. Es que tu riqueza no es dinero. Te pueden arrebatar tus dones, te pueden arrebatar tu paz, te pueden arrebatar tu trabajo, te pueden arrebatar tu familia, te pueden arrebatar tu privilegio, te pueden arrebatar lo que para ti es riqueza. Y no solo la tuya, sino hasta, imagínate, los adornos que había puesto, tuvo que quitarlo, el oro, para entregarlo. Pero veamos, sigamos. Verso 14, qué casualidad, ¿no? Hasta ahorita lo vi. Segunda de Reyes 19, verso 14. Entonces Ezequías tomó la carta. Aquí ya había habido un cruce de correos. Ya el rey le había mandado a decir algo, el otro le había contestado y había habido ya un diálogo. Pero en el verso 14 dice: entonces Ezequías tomó la carta de la mano de los mensajeros y la leyó. Y subió a la casa del Señor y la extendió delante del Señor. Es decir, él mandó su correo electrónico, después viene: ya me contestaron esto de Asiria, ¿qué dirá?
agarró la imprimió, dijo, no puede ser. Subió, pero dice, subió, o sea que estaba abajo. Y dice, subió a la casa del Señor y le extendió, Señor, Padre, mira lo que nos van a hacer. Y oró Ezequías, verso 15, y oró Ezequías delante del Señor. Primera cosa que tenemos que hacer, orar. Oró Ezequías delante del Señor y le dijo, oh Señor, Dios de Israel, que estás sobre los querubines. Lo empezó a adorar, hermano. Ya empezó a recuperar dos cosas. Empezó a recuperar su oración, empezó a recuperar su adoración. Oh Dios de Israel, que está sobre todos los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. ¿Cómo empezó? ¿Se fue a quejar? ¿Fue a llorar? ¿Fue a reclamar? ¿Y qué pasó con lo que habíamos pactado? No. Primero oró, primero subió, oró y adoró el rey Ezequías. ¿En qué año? 14. Inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Abre, oh Señor, tus ojos y mira. Escucha las palabras que Sennacherib ha enviado para injuriar al Dios vivo. Ahora sí, ya no era para él, era para Dios. En verdad, oh Señor, los reyes de Asiria han asolado las naciones y sus tierras y han echado sus dioses al fuego, porque no eran dioses sino obra de mano de hombres, de madera y piedra, por eso lo han destruido. Y ahora, oh Señor Dios nuestro, líbranos, te ruego, de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Señor, eres Dios. Entonces, verso 20, Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así dice el Señor Dios de Israel, lo que me has rogado acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he escuchado. Pero todavía no le había ofrecido nada. Solo le mandó a decir, dile a Ezequías que ya escuché su oración. Ahora, ¿tú ves la actitud de Ezequías aquí? Aquí hablan tres actitudes. La primera actitud es el inicio de su reinado. Activo, sirviendo, comprometido con Dios, que le importaba lo que dijera la gente. Él quería agradar a Dios y lo consiguió. Dios dijo de él que no iba a haber nadie ni antes ni después mejor que él en Judá, y prosperó en el lugar donde iba. Esa primera actitud de compromiso. Después hay una segunda actitud, que es la de acomodamiento. Ni cuenta se dio cuando lo sitiaron. No dice, y después de una ardua batalla en el desierto, el ejército de Ezequías, comandado por él adelante, empezó a perder, y no, ni dice que haya batallado. Los sitiaron y después los tomaron. Era una segunda actitud, una actitud de acomodamiento. No tuvo ni capacidad de reacción. Pero aquí Ezequías, en el verso 14, tiene una tercera actitud, una actitud humilde, de necesitado, de reconocer Dios de los ejércitos. No permitas que destruyan las ciudades. Oró, dice, subió y le presentó al Señor la amenaza y le adoró. Que estás sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos, tú hiciste los cielos y la tierra. Después le pidió, inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Abre, Señor, tus ojos y mira. Este va a ser un tiempo para recibir lo que Dios nos va a dar, de presentarnos en esa tercera actitud. Una actitud humilde, una actitud de agradecimiento, una actitud de reconocimiento que solo Él puede librarnos de lo que va a venir. Por eso dice la alabanza, necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Imagínate si esta alabanza hubiera estado escrita yo que Ezequías se la canta. Quiero volver mi reinado, empezar otra vez, Señor. Dame la oportunidad y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Pero aquí Ezequías ya llegó con las piernas temblando a decirle, Padre, ayúdanos, ayúdanos. Año 14 de su reinado.
Y había una buena noticia al final de esta narración. Y la buena noticia era: Isaías le mandó a decir al rey Ezequías: dice el Señor que ya escuchó tu oración. ¿Podrán decir ya de nosotros hoy esto? Ay, no, hermanos, si todavía estamos a 12 de enero, espérenme. Pero yo te recomiendo, ¿por qué no empezamos ya? ¿Por qué no evitamos el momento de tener que entregar las riquezas? Y desde ya digamos: no, Señor, yo no paso de Senador, ¿cómo se llama el otro? Si tú has estado o yo hemos estado algo atados, pero no pasamos de Salmanasar, hermano. Senaquerib no llega, ese no tiene que llegar, porque si llega, vas a tener que entregar las riquezas. Entonces el año 14 del reinado de Ezequías es un año de reconocimiento de su condición. Senaquerib reconoció su condición delante, Ezequías reconoció su condición delante ya del enemigo. Y no delante del enemigo, yo creo que ya entre el enemigo. Entonces él subió a buscar la presencia de Dios, subió a buscar la misericordia de Dios para que lo rescatara, subió a buscar la gracia del Señor para que lo perdonara. Si no, lo destruyen. Porque ¿qué significa Senaquerib? Zarza de destrucción. Nosotros estamos en un momento inmersos en el mundo, donde para el mundo, según los científicos de la NASA, no sé si alguien pudo investigar todo lo que le dije yo para que viera que no era cuento, que dice la NASA, eso viene. Ya hace poco también había una noticia sobre que venía un asunto de una tormenta magnética y que no sé qué. Están diciendo cosas. Entonces, para el mundo no se avecinan cosas positivas. Ahora, nosotros estamos inmersos en el mundo. Y si no reconocemos delante de Dios quiénes somos, hacia dónde vamos y nuestra condición, no vaya a ser que nos alcance. Por eso es el año del reinicio. Retomemos pues, recuperemos pues, volvamos a empezar. Pero no se queda ahí, sigamos leyendo unos versos más, 4 versos más. Yo le puse a este subtítulo: el Señor atiende la oración de Ezequías. Leamos el verso 30. Ya no estamos en esa cita, ahora estamos en Segunda de Reyes 19:32. Mira todo lo que pasó del 19:20 al 19:32. Ahí hubo un diálogo que hubo con Dios. Ahora vamos a irnos al verso Segunda de Reyes 19:32. El Señor atiende la oración de Ezequías. Acuérdate que nos habíamos quedado donde Isaías le manda a decir que ya su oración había sido escuchada. Dice entonces: por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: Él no entrará en esta ciudad, ni lanzará allí flecha alguna. Tampoco vendrá delante de ella con escudo, ni levantará terraplén contra ella. Por el camino que vino, por él se volverá, y no entrará en esta ciudad, declara el Señor. Porque defenderé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Mira la importancia de lo que los padres hayamos hecho delante de los ojos de Dios. Si tú eres padre o si vas a ser padre, mira lo importante para tus generaciones que hayas hecho lo agradable delante de los ojos de Dios. Dice en el verso 34: porque defenderé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. No dice a mi siervo Ezequías. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, he aquí
Senaquerib, rey de Asiria, partió y regresó a su tierra y habitó en Nínive. ¿No le puedes dar palmas al Señor tú eso? Entonces, después de la oración de Ezequías, que Isaías le mandó a decir, ya el Señor escuchó tu oración. Pasa un tiempito y después el Señor ya manda a decir que Él se iba a encargar de esa batalla. Y mientras dormían, dice, un ángel del Señor se levantó y mató a todos los enemigos. Y el mismo rey Senaquerib salió por la puerta por donde entró. Amén. Así es. Pero Ezequías tuvo algo que hacer. ¿Ya entendiste todo el concepto del asunto? Tenemos la victoria. Por eso el apóstol, él proclamó, vamos a derrotar a los enemigos. Por eso dice la palabra, las puertas se van a abrir. Por eso dice la palabra, derramaré de mi óleo, de mi aceite, de mi aroma sobre ti. Y no nos van a conquistar, ni nos van a arrebatar, ni vamos a perder lo que el Señor nos ha dado. Pero este es el año en el que tenemos que llegar a esa tercera actitud de Ezequías. ¿En qué actitud vamos? El que está en el primer amor, ahí quédese por amor y no se salga de ahí. Aquel que está con esa ilusión del servicio, yo voy, yo me comprometo, yo lo hago, gloria a Dios. El que está en la actitud del cuarto año del reinado, que es un año de acomodamiento, salga de ahí, porque ni cuenta se ha dado que lo han sitiado, si no es que ya lo tomaron prisionero. Y entonces ahora, antes de que tengamos que entregar las riquezas hasta de nuestra casa, mejor vamos a subir al monte y digámosle, Señor, mira lo que han decretado contra mi vida, mira, Padre, lo que están diciendo las noticias, mira lo que dicen esos de unas lunas y que no sé qué, mira cómo se están levantando aquello, mira esa guerra que está a punto de estallar, mira el precio de las cosas, mira, me han sitiado. Y entonces que nos mande a decir, por eso dijo la palabra, 4 trompetas se han levantado en este lugar. Habla lo que tengas que decir, porque Isaías le fue a decir, dice el Señor que ya escuchó tu oración. Ya el Señor sabe. Ahora, ¿ya podrían decir de nosotros que ya escucharon nuestra oración? Sí, puede ser que sí, pero puede ser que aún no la hayamos hecho. Entonces tenemos que subir a exponerle al Señor, Padre, he hecho mal, me porté mal, cometí errores, pequé, y el enemigo está ahí a un pasito, a punto de arrebatarme, pero hoy vengo delante de tu presencia. ¿Cómo llegó? Subió el monte, con oración, con adoración y con intercesión. Eso tenemos que recuperar en estos días. Para agradar a Dios tenemos que recuperar la oración, la adoración y la intercesión. El apóstol proclamó que iba a ser un año donde la adoración otra vez se iba a volver a desatar. ¿Por qué? Porque tenemos que presentarnos orando, adorando e intercediendo para que nos mande a decir, ya escuché tu oración. Una vez el Señor escuchó la oración, ya Ezequías no tuvo nada más que hacer, solo ver cómo amanecieron muertos sus enemigos y cómo salió el rey de Asiria por un momento.